bienvenidas a La Script, series, cine y lo que nos encontremos por el camino. Hoy voy a empezar con una recomendación recomendable para actrices, actores, gente que le interese la interpretación y que se vaya a meter en este mundo del brilli-brilli. Vamos a ver, se trata de la serie Self-Tape. Vamos a ver, me ha quedado como de señora tremendamente regañona, pero es que tiene algo de regañona esta serie que está en Filmin desde hace unas semanas. Ojo con Filmin, que os puede parecer la típica plataforma de cine de autor para los pesados del cine de autor. Ojo con Filmin porque acoge, también produce, ¿no? Ha producido series como esta, Self-Tape y Autodefensa y otras, pero es una plataforma que está alojando, que está incluyendo los cortos de cineastas recién llegados, como por ejemplo Alex de la Croix, Omar Ayuso, etc. Bueno, vamos a hablar de esta serie Self-Tape de las hermanas Joana y Mireia Vilapuig. Son dos actrices de Sabadell que ahora están en la veintena, pero lo petaron en 2011 y 2013 con la serie Pulseras Rojas, no lo voy a decir en catalán porque lo digo fatal, o sea que Pulseras Rojas fue esta serie de los niños con cáncer que también tuvo su versión en Estados Unidos, en una serie que produjo Spielberg. Bueno, pues estas dos hermanas son las creadoras, escriben el guión, hacen autoficción y cuentan ¿qué pasó después de aquel éxito? ¿Qué pasó después de aquel éxito en el que ellas pensaban que iban a tener el mismo éxito y empezaron por hacer ese rosario, ese calvario de los 12 pasos de los castings, de las pruebas, en las que ellas, de una manera muy inteligente, van contando cómo se trata a la gente joven que pasa pues por estas pruebas en las que francamente son tratados como ganados. Eso sí, con muy buen rollo, con muchas palabritas, pero hay un tratamiento absolutamente demoledor y pulverizador que no va a salir en Instagram, porque claro, no vaya a ser que cuente yo algo y no me vuelvan a llamar a lo siguiente. Lo inteligente de self-tape, que esta palabra significa hazte la prueba tú misma, o sea, tú te grabas con tu móvil y es el primer paso, ese self-tape en el que ni siquiera gastan pasta en encender una cámara, tú mandas tu prueba y es el primer paso para que las agencias o las productoras te tengan en cuenta. Bueno, pues en esta serie tiene el interés de ser un thriller en el que ellas mismas, con material de cuando eran pequeñas, ese jugar a verte representada en una cámara, poco a poco se va convirtiendo en una historia muy oscura en la que ellas dos rivalizan por tener trabajo. Todo es autoficción, todo es muy chungo y todo es muy interesante y muy recomendable. Decimos que el arte y las películas son transformadoras porque esta historia que están contando Mireia y Joana, nosotros antes no la habíamos visto desde la mirada del productor, pero ellas mismas salen de su papel de víctima y se convierten en sujeto político. Ahí lo dejo. Me parece que es una parte del cine y de las series que normalmente no enfocamos, eso sí que lo preguntamos, pero nos parece que es importante que hablemos y veamos historias contadas desde las víctimas con una mala uva, es como una especie de tragicomedia, es una tragicomedia, sí. Y ahora ya vamos con el programa de hoy en el que vamos a entrevistar a dos grandes que nos presentan sus últimos trabajos esta semana, que son Patricia López Arnaiz y María León. Vamos con La Script. Y hoy recibimos a una de las actrices más versátiles, ya está aquí suspirando y ya está aquí María León. Si es que no puedo decir es verdad, María, que eres mira, yo siempre lo repito, pero es que es buenísimo. Alex de la Iglesia decía de Carmen Maura que es como un supermercado, lo tiene todo. Me gusta mucho. ¿A que sí? Me gusta mucho. Pues yo creo que tú eres un poco así. Pues fíjate que me gusta mucho que me digas eso y me gusta mucho que pienses eso, porque como actriz tiene que tener la disponibilidad de un supermercado. Tiene que tener todo tipo de productos disponibles según la necesidad del cliente que tengas que interpretar. Y tal, no sé qué. Bueno. También son muchos años, que parece, yo lo pienso muchas veces, digo, me pongo a recordar
y por suerte llevo 13 o 14 años trabajando mucho en televisión, haciendo mucha comedia. ¿todo? Y eso es una escuela, la mejor escuela que puedes tener. Totalmente, claro, porque tú, claro, empiezas en el 2006 así a lo bruto. Sí, exacto. O sea, el pelotazo que fue La Voz Dormida. No. Yo empecé antes de La Voz Dormida, yo me hice todos los episódicos de todas las series españolas, Hospital Central, Cuenta Atrás. Claro, yo estaba empezando, aprendiendo y entonces iba a hacer siempre personajes muy pequeñitos en los que para mí era una gran oportunidad y donde aprendía muchísimo, porque eras el último mono, pero tenías que decir el texto bien, en marca, la claro. técnica. Yo aprendí mucho en la televisión. Y después de trabajar bueno, yo hice SMS, que fue mi primer trabajo. Es verdad. Sin miedo a soñar. Claro. Sin miedo a soñar. Que es un buen título de entrada, ¿no? Exactamente. No, y además a ti se te ve. ¿Tú eres valiente como se te ve? Sí, soy valiente. Qué bien. Me gusta pensar que lo soy, y sí que lo soy. Que Sí, tengo impulso. Cuando quiero algo mucho, hay algo que prevalece en mí, que es valentía. Luego, si lo pienso, soy cobarde, ¿eh? ¿Cuándo? Cuando lo pienso. No, eso a lo mejor alguien diría que eres sensata. Sí. Porque no tener temor de Dios, eso es de... Claro, a veces hay que tener los pies... El miedo, yo siempre digo que el miedo es el demonio, ¿no? Sí. Y es algo que intentamos convivir, hay que darle la mano y no pelearte con él. Es verdad. Y es verdad que, por suerte, yo creo que la valentía que yo he tenido me ha llevado a muy buenos lugares en la vida, porque si no, no estaría aquí ahora mismo hablando contigo. No, sí, es que se te ve... bueno, mira, empezábamos el programa hablando de Self Tape, que es una serie de unas actrices catalanas que tuvieron las de Pulseras Rojas. Sí. Las hermanas Vilapuig, que tuvieron un inicio brillantísimo y luego pues han contado en esa serie lo chungo que son las pruebas, los castings, este mundo en el que te apartan... Justo hoy la he visto recomendada por Leticia Dolera en las redes sociales y hablaba justamente de lo interesante que era, precisamente porque contaban todo ese proceso, ¿no? Es un proceso que ellas lo hacen, lo cuentan de una manera tremenda, porque además como juegan con que ellas rivalizan como hermanas en un momento determinado después de ver las pulseras, con los castings tienen que a veces rivalizar. Entonces, que ellas mismas hagan esa autoficción, dices, ojo, que es un territorio muy chungo. Y qué honestidad, es que hace falta, la honestidad es necesaria. Y a la hora de contar historias sí que es verdad que como entre el miedo, la honestidad la apartamos. Sí. Y entonces vamos un poco más al efecto, a lo que sabemos que va a gustar. Es crudo ver cosas crudas. Es chungo porque además incluso como hay momentos de metraje en el que ellas son niñas. Entonces, yo, que esto es una interpretación mía, lo he leído como también un reproche a los padres, ¿no? Por poner a los niños delante de las cámaras, que eso es una cosa que a mí... Muy delicada. Siempre pienso que... Muy delicada. Yo también, es algo que a mí siempre... porque, claro, para mí actuar es de los momentos más felices que tengo en mi vida. Y cuando veo a un niño actuar y veo que lo disfruta, me da pena quitarle ese derecho, Claro. porque además tiene unas herramientas brutales y una libertad que nosotros como adultos dejamos de tener, pero siempre me planteo si profesionalizar eso es bueno. Tengo ahí una duda enorme siempre, porque no me gusta. Me parece que es self-tape muy interesante. Pero vamos a ver, María León, estás estos días promocionando Heridas. ¿Heridas? Y El hijo zurdo, que se va a estrenar la semana que viene en Movistar, que es la ópera prima como director de Rafael Cobos, que es el guionista, vamos, por excelencia, ¿no? Totalmente, el otro pilar de Alberto Rodríguez. Qué graciosos son estos dos, que parece como que van siempre ocultándose. Cuando van a la prensa siempre van juntos. Y yo digo, ¿por qué no Alberto Rodríguez viene? Bueno, vino aquí con Miguel Herrán, que yo creo que venía también un poco para proteger a Miguel, pero que siempre me hace gracia que van como en formación. Sí, porque ellos son una pandilla muy concreta, un círculo sevillano. Ellos han estudiado todos juntos, han crecido todos juntos y realmente yo creo que ese estilo propio que han desarrollado lo han hecho un poco en pandilla, ¿no? Sí.
Y esa cosa de ir en manada a la hora de trabajar, a mí me gusta porque entre ellos se buscan mucho la identidad Sí. y encuentran una identidad propia Bueno. y muy concreta, porque sí que yo soy sevillana y sí que tienen una tonalidad que no tiene nada que ver con Sevilla. Ah, ¿no? No. Porque precisamente, bueno, eso me hace gracia porque Woody Allen dice que siempre le recriminan que el Nueva York de sus películas, eso lo dicen los de Nueva York, sus amigos, Sí. que no tiene nada que ver con el Nueva York de verdad. Y Pues yo, precisamente te iba a decir, jo, qué bien que nos han enseñado una sevillanidad, y es que no es tan... Bueno, para mí, fíjate que siendo sevillana, yo Sevilla la veo muchísimo más ruidosa que como sale en la serie. Realmente yo creo que retrata Sevilla, es un tipo de Sevilla, Sevilla son muchas cosas, ¿no? Claro. Y por suerte cada uno las cosas las ve según el prisma que le ponga, ¿no? Que uno, como sus ojos, lo ponga encima de la ciudad. Y yo creo que verdaderamente así ve Sevilla Fale, así es como lo siente él. Así es como lo saborea él. Pero me parece que en El hijo zurdo vemos una Sevilla un poquito danesa. Es que yo Hay creo que un son muy... tono Es que es frío verdad. que Sevilla yo, en 38 años que tengo, no he sentido esa frialdad jamás. Bueno, me encanta el titular. O sea, que Rafael Cobos ha descrito una Sevilla danesa en El hijo zurdo, que es la adaptación de la novela de Rosario Izquierdo. Izquierdo, y que vamos a hablar de la serie. Es una historia, bueno, cuéntalo tú un poco, porque... ¿Sabes qué me pasa? Exacto, Y me cuéntanos gustaría que me qué es. ayudaras, ¿Qué es? Porque te explico, y es la primera vez que me ha pasado, ¿eh? No me había pasado nunca con un proyecto lo que me pasa con este. Que la veo y la vuelvo a ver y me pasa que no sé definirla en un lugar. Porque también tengo la sensación que si la defino, Sí, la limitas, ¿no? Claro. Exacto, la limito. Y no sé si es por la relación que yo he tenido con el personaje, no sé si es por desde donde yo me he colocado con Lola, con el personaje, o es porque realmente eso es lo que aparece en la serie. Porque yo hago un arco, tengo un viaje con Lola en el que siento que todos los silencios que hay es la intimidad y la relación real que yo tengo con ella, pero no sé si es realmente lo que se llega a contar. No sé si con esto me he explicado. Sí, o sea, a mí me parece, para contar un poco de qué va, es la historia de una madre, Lola, una madre de unos dos jóvenes, un chaval de 17 años, que coquetea con el mundo ultra y con las agresiones y tal, y entonces ella, a través de este hijo zurdo, pues va encontrándose a sí misma, o sea, con un cataclismo Claro. se encuentra a sí misma. Empezamos, yo creo que también, como me cuesta definirla, porque ya te digo que estoy tan con Lola todavía encima y que hay un amor tan grande con ella, que definir la serie me cuesta. Yo te puedo hablar de ella, que creo que realmente es la serie, ¿no? Porque Sí. va todo el tiempo con ella. Bueno, a mí lo que comentábamos antes cuando entrabas, a mí lo que me interesa muchísimo de esta serie es cómo desvela que la maternidad tapa la identidad de las mujeres. Y que las mujeres, las madres, siempre hemos tenido la sensación de que estás detrás de la maternidad. O sea, que tu condición de madre te tapa como persona. Como que por el hecho de ser madre tiene una que saber ser, ¿no? Madre. Y tiene que estar desarrollada completamente individualmente como persona. Y me gusta mucho el punto de partida de Lola porque vemos una mujer completamente anulada. Sí. Y anulada por ella misma. O sea, ella vemos que tiene una enfermedad, conforme la serie se va viendo, hay una enfermedad mental, ella empieza con una anulación en la que su despertar es su hijo, que hace un efecto de espejo. El hijo empieza a introducirse en mundos que son tremendamente feos y empieza de alguna manera a llamar la atención porque está avisando que se está desdibujando tal como está ella, ¿no? Y ese es el motor que hace que ella quiera reaccionar y donde ella se da cuenta
y mira a su alrededor y ve realmente el escenario donde se encuentra, que es una mujer que tiene una clase social aparentemente cómoda. Claro, luego también que me parece que Rafael Cobos ha hecho una cosa muy interesante y es hablar de algo tan femenino como es la maternidad desde un punto de vista muy complejo. Claro. O sea, que en realidad, porque los hombres en su mistificación de la maternidad y de la feminidad siempre dan visiones mucho más sólidas. Y en cambio el hijo zurdo es como una visión suspendida, ¿no?, en la fragilidad. Qué bien, qué sí, y bonito entonces me explicado. parece que eso sí que él lo consigue. Y luego a ti te sitúa como Lola es una mujer de una pija sevillana. Que yo decía, madre del amor hermoso, es lo último que yo me imaginaba de María León. Sí, a mí me pasó exactamente. Una pija, pero total. No sé cómo se llaman los pijos sevillanos, pero desde luego esta es grandiosa. Y me gustaba mucho que se planteara este tipo de conflictos y desde un personaje femenino que no tiene necesariamente que nacer en un lugar donde no tiene oportunidades. Es un personaje que tiene muchas oportunidades y tiene un escenario a priori con herramientas suficientes como para poder desarrollarse, y vemos que es una mujer que no está desarrollada, que se ha abandonado a sí misma, y no es porque no haya tenido herramientas, sino porque realmente bueno, pues aquí vienen otros muchos más casos que se ponen encima de la mesa con esta serie, que es el tema de la identidad, el tema de la familia, el lugar de nacimiento, la anulación, en fin, a través de la relación que tiene ella con su círculo familiar, vemos que no es escuchada. No, claro, totalmente, pero eso es muy normal también en las mujeres con un nivel económico, ¿no?, que da la sensación de que lo tienes todo. Entonces, y que tienes que saber hacerlo además porque lo tienes, estás sí. cómoda. Y ella se diferencia, ella desde pequeña le dicen rara, ¿no? Rara por diferenciarse ya en su propia casa. Y el hecho de diferenciarte, como directamente te señala, te juzgan y te meten en el rebaño otra vez. En este caso, ella siente una tristeza y un alma completamente apagada y muerta porque no la dejan desarrollarse como lo que ella es, porque es la terca, la loca, la que se quiere salir de su propio lugar de nacimiento, ¿no? Bueno, lo que está claro es que el hijo zurdo a ti te ha producido una pasión que se nota, porque es una serie muy contenida, o sea, hay mucha pasión, pero en el capítulo 4 hay una contención que es tremenda. ¿Qué supone? ¿En qué punto está de tu carrera? O sea, ¿tú cómo te ves ahora mismo? Y dices, como si te vieras en el espejo y dices, ¿dónde estoy? Qué buena pregunta me haces, porque para mí es un orgullo enorme poder estar interpretando un personaje tan complejo como Lola, un personaje que está tan alejado a mí como actriz. Eso quiere decir que he trabajado lo suficiente como para que depositen esa confianza, ¿no?, en mí como actriz. Y me he sentido, fíjate, valorada. Hombre. A la hora de poder tener un personaje con este peso y con esta índole emocional, ¿sabes? Porque Lola tiene una mochila tan grande que yo creo que un personaje de mi edad se puede permitir contarlo. Es mucho más difícil contarlo con 20 años. Hombre, claro. Entonces creo que el recorrido, mi carrera, los años que yo llevo con todo esto, creo que esto es un poco la recompensa de decir, María, pues has ido evolucionando lo suficiente como para poder meterte en un personaje como Lola y llevarte 3 meses en Sevilla con la cámara aquí. Sí. Y no solamente solucionándolo emocionalmente, sino también técnicamente, porque técnicamente ha sido muy compleja, ¿no? Claro, sí, porque es verdad que tienes la cámara encima. Todo el rato. Es una sensación de angustia que te transmite. Y luego es que es verdad que volviendo a la Sevilla, esa Sevilla que a mí, claro, me parece otro planeta, pero está muy bien representada en todos los que te rodean, en lo que es la familia de Lola, que hay un momento que dice su marido, es una ciudad que es puro fervor,
que es lo que es, ¿no? Que políticamente también la define y que cómo también con esa sola línea define lo que nos pasa también como sociedad. Porque Sevilla es un universo, o sea, es esa villa. Completamente. No, yo la reconozco en Madrid, que yo soy madrileña, que donde todo es de fervor loco. Sí. Y cómo nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos. O sea, es una mirada también a una sociedad, como los chicos, porque yo creo que es como un chico de 17 años puede estar viviendo una vida tan distante que tú o sea, digo, es el producto de lo que somos ahora mismo, ¿no? Sí, es el producto de lo que somos ahora mismo en general y que yo creo que estamos todos con una... hay como muchísimo movimiento a muchísimas direcciones, con muchísimas ganas, pero cada vez tenemos menos sentido. Sí. Cada vez tenemos menos claro dónde pisar el pie. Totalmente. Hay tanto movimiento que de repente es como si todo el mundo estuviese levitando, ¿no? Sí. Y entonces es mucho más fácil perderte. Totalmente. Es mucho más fácil perderte. ¿Cómo se pierde a los hijos, a los adolescentes? Es el caso que de vienen un chico... generaciones nuevas que tienen muchísima información, pero saben de todo, pero no saben de nada. Porque la información es efervescente, porque todo pasa, porque todo es un sentimiento. No, creo que estamos en una época en la que nos dedicamos muy poco a investigar verdaderamente la emoción y que estamos mucho tiempo en el resultado. Y eso hace que la juventud quiera correr y no sepa para dónde. Claro, yo te veo que estás como... que esto es el resultado de un trabajo interior. Sí. Para mí trabajar con Lola ha sido un viaje muy bonito porque interpretar desde el silencio hace que intime mucho con el personaje. Sí, eso, claro, es una... Oye, porque no es cuestión de ponerle palabra para justificar, es cuestión de acompañarla y respirarla. O sea que tú como actriz te vas, esta Lola te ha llevado, o sea, ha sido un viaje que yo veo que sigues un poco ahí. Sí. Sigo un poco ahí, por eso yo creo que me cuesta tanto definirla, fíjate. Cuando vi la serie hablé con Fale y le dije, digo, Fale, tengo la sensación de haber visto un videoclip de ella. ¿Así? Quiero más. Pero bueno, es una novela. Ya, pero adaptada. ¿Quieres vivir en ella? Quiero vivir en ella. Quiero saber más de ella. Bueno, me gusta tener un personaje que tenga más carne que abrir, más tripa que mostrar. Porque hemos visto un poco el círculo, ¿no? O sea, pero da la sensación de como actriz te has enganchado a que se necesitan estos personajes, sí. ¿no? Y quizás sea el personaje que últimamente... Oye, por cierto, es que tú has trabajado también con Erice. Sí. ¿Y con Erice? Bueno, ha sido una experiencia preciosa. O sea, Víctor Erice, que no hace nada desde... Hace 30 el sol, años. Del brillo. Ha sido una experiencia preciosa. ¿Y cómo es Erice? Pues muy atractivo, es muy vital. Yo me sorprendió muchísimo la vitalidad que tiene, con carácter. Y fue muy bonito verlo rodar, porque tiene una manera no solamente muy particular, sino que también antigua, porque han cambiado mucho, todo cambia mucho. Claro, si yo he notado el cambio... Lo hacía en celuloide. Imagínate, claro. Aunque él, en este rodaje... Cerrar los ojos. Cerrar los ojos. Ha sido un viaje increíble. A mí me llamó para un personaje que fue él directamente quien me llamó y me sentí muy orgullosa. ¿Te llamó Víctor Erice? Me llamó Víctor Erice. Hola, soy Víctor Erice. Para un personaje que es muy bonito y que es muy importante en esta historia. Pequeñito, pero con mucha importancia. Entonces me sentí, dije, está depositando la confianza en mí para contar este personaje. Este hombre, ¿cuándo me vio? ¿Cómo sabes quién soy yo? ¿Y tú se lo preguntaste? No me atreví. No me digas. No me atreví. Hablé poco con él. Me daba pudor. Me daba pudor hablar con él. Y a mí, a todo el rodaje, ¿eh? A mí, a todo el rodaje. Y él, yo creo que sabiendo eso, también de alguna manera mantenía su... Bueno, pues como una burbuja de misterio, un halo de misterio. Sí, eso es él, así es él.
Y rodando me gustaba mucho porque lo veíamos rodar y hasta que no hacía 2 planos no decía lo que quería. O sea, hacía 2 planos y luego ya ibais a por el tercero, que era lo definitivo. Él lo veía detrás del combo, antes era incapaz de componerlo. Lo tenía tan claro, tiene tan claro la historia en su cabeza, es algo tan suyo, que de repente es como si se enrollara con la secuencia. Entonces primero le da un besito, la conoce, segundo la huele y ya termina diciendo, ok, vamos a tener una cita, me gustas, ¿no? Y así ha sido todo el rodaje, que es un rodaje más, pues el tiempo es primordial en un rodaje, el dinero, todo es complicado, ¿no? Porque ¿Y él iba lento? él iba a su tiempo, no tenía ningún tipo de prisa, porque era realmente verlo enamorarse, realmente verlo tener un idilio de amor, Madre un mía. idilio de amor absoluto. O sea, no es que me dé igual el mundo, pero sí que es verdad que estoy tan en saborear esto que todo lo demás me da exactamente igual, dejarme vivir mi historia de amor, ¿no? Defendió su película como una gran historia de amor. Pero yo lo que te veo, claro, habiéndote visto en toda tu carrera, te veo como ya, como Doña María. Bueno, me gusta también, es que ya Te veo Doña toca, María. Me toca. Claro, o sea, oye, ¿y en tu casa qué te dicen? ¿Qué te dice Paco de todo esto? Paco, Mari, siempre me dice lo mismo. Ostras. Ay, Mari, qué bien, Mari. Ay, Mari, qué bien. Y luego también tengo una cosa que, bueno, que supongo que es mi hermano. Pero, por ejemplo, con El hijo zurdo, cuando me llamó Fale, porque en principio el personaje no te lo imaginas, ¿no? Este personaje con... Entonces me llamó corriendo y me dijo, hermana, qué listo es Fale, porque solo tú puedes contar una profundidad emocional como la que tiene este personaje. Yo le dije, Paco, ayúdame, léete, ¿qué tal? Y me dijo, esto lo vas a hacer increíble, porque tú tienes una capacidad. Y entonces él me admira mucho. Paco me habla muy bonito de mi manera de trabajar y me dice cosas que me dan muchísimo pudor, porque me habla como Doña María. A Pero la es hora que de es verdad. interpretar me dices que eres un... Bueno, yo creo que hiciste una entrada en La voz dormida, que bueno, que está la gran Inma Cuesta. Hombre, Que la es gran Inma Cuesta, la gran Inma exactamente. Cuesta. Pero tú hiciste ahí una entrada muy, muy potente, muy limpia. A mí siempre me recuerdas un poco a Marion Cotillard, ¿no? Me gusta mucho, porque es un referente. Sí, porque tiene una mirada así muy, muy, muy cristalina. Y yo me imagino que de La voz dormida hasta aquí, pues allí estabas temblorosa. Fíjate que cuando ¿O no? Porque es que tú eras capaz de estar como Doña María yo lo entonces. disfruté tanto, Ostras. yo La voz dormida la disfruté tanto que cuando a mí me dieron los premios, yo decía, pero ¿cómo? Me siento muy estafadora, porque yo lo único que he hecho es acompañar a Pepita y disfrutar con ella. Desde entonces he intentado no dejar de acompañar a mis personajes y disfrutarlos, ¿eh? Yo los acompaño, los conozco y un poco como Víctor Erice, me enamoro de ellos, los llego a querer hasta tal punto que quiero saber qué olor es el que huele mal. Y después ya veré cuál es el bueno. Pero me gusta ver las entrañas, porque a mí me enseñan. Pero es que yo te veo muy filósofa. O sea, tú siempre has tenido tu filosofía. Soy muy folclórica, yo Sí, creo. es maravilloso porque siempre cuentas cosas maravillosas de que si llevas una piedra aquí, de que si, porque por ejemplo lo del romero que tú dices que quemas, yo me estoy pegando con una planta de romero Sí. que no me sale y pienso, coño, y María León quema romero, ¿cómo se puede quemar romero con lo que me está costando que prenda? Yo tengo una mano muy buena para las plantas. Y es intuición, porque ¿Ah, sí? realmente no he tomado ningún curso, pero tengo muy buena mano para las plantas. Yo creo que es desde donde me conecto yo, desde la manera que tengo de dialogar con ella, me crecen como... ¿Te crecen? Pues yo tengo el romero que no me sale para adelante y siempre pienso, ¿cómo puede ser que María León queme Pues el romero? apriétale muchísimo la tierra, Ah, sí. se la tienes que apretar y tenerla húmeda, no con agua ni seca, húmeda y apretarle. Y solo sombra. Cuéntale cosas. Contarle. Cuéntale cosas, que el romero va a saber cómo te hace así. Y empieza a luego crecer. le arrancas eso también. Luego le corto, porque además hay que ir cortando, porque si no la planta deja de crecer. Ah, ¿y Hay que ir cortas cortando. de arriba o abajo? De arriba.
Ah, vale. Cuando le sale la flor, le corta. encanta esto. Pero el romero es buenísimo porque es una limpieza absoluta de todo. Yo siempre llevo romero para todas para todo, romero para todo. Romero. Bueno, pues no, si yo no, me lo compré y ha pasado el invierno, pero estamos ahí. No te pregunto las cosas folclóricas porque tú eres una fiesta. Sí. Entonces necesito que nos des la alegría porque cuando veáis la serie, que es tan fuerte, luego dices, claro, tiene que haber alguien que vaya ahí con sus rituales a cuestas. No sé qué rituales has utilizado. Es que a alguien le preguntas de los rituales y te dicen que tomar huevos fritos. Tus rituales son maravillosos y te los tengo que preguntar. Yo realmente voy a confesar cosas. Los rituales me los invento. Sí. Me los invento todo. Y es todo. ¿Para las entrevistas te inventas rituales? Yo me lo invento. Yo traigo ahora mismo aquí traigo una piedra y un rosario de mi abuela. ¿De verdad? Que me dio para la voz dormida. Un rosario que ya está roto. Yo vengo aquí segurísima y además con muchísimas ganas, porque tenía muchas ganas de sentarme aquí contigo. Oye, que te hemos perseguido, ¿eh? Ay, Dios, pero fíjate que porque he trabajado mucho. Sí. Es que el año pasado Claro, el 22. me hice Noche de chica, Mentiras pasajeras con Félix Sabroso, El hijo zurdo, Víctor Erice. Es que no me ha dado tiempo. Claro, y era como, no puede, no, bueno, sí, pero no. No me ha dado Natal, tiempo. Y pensábamos que nos habías echado un mal de ojo. No, por favor. Me ¿cómo voy a decía echar? Alejo, es verdad, me decía Alejo, no quiere venir. No, en quiere absoluto. venir. Y yo decía, pues algo malo, muy malo lo hemos hecho. No, pues fíjate que no es... Yo soy honesta y a mí se me nota cuando sí, cuando no. Pero me gustáis mucho, porque me... Muchas gracias. No, Sí, si no sí, te lo necesito que me digas. Solamente con que hayas visto, con que hayas venido, ya me... Porque estáis actualizados, porque contáis cosas interesantes, Hombre, no, porque es que la porque pasión- humanizáis también de alguna manera todo esto. Eso sí que es importante, porque tú, no, yo creo que tú sí que has tenido un camino, o sea, quiero decir que tú te has presentado en la profesión con Paco León ya instalado. Sí. Y eso es ser como hijo de Michael Douglas, ¿sabes? Sí, sí. Que tiene su tal, y yo claro, yo como llevo unos años viendo la profesión, creo que eso, dices, ojo, que esta niña tiene fuerza. Lo agradezco muchísimo. Y yo creo que, fíjate, que a lo largo de toda mi profesión, que he hecho muchísimas cosas, que he hecho desde sitcom, como Claro. Aida, que también Claro. hice. Ahí abajo, que es una fiesta. Claro, comedia absoluta. Total. Sí, y en todo este camino, que yo he vivido varias épocas, varios cambios, antes no teníamos ni siquiera las redes sociales. Y yo he vivido todo este proceso y lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte y seguir reciclándote y seguir trabajando y ir cada día a trabajar como si no hubieses trabajado nunca. Y a mí me pasa que yo voy a trabajar y empiezo desde cero todo el tiempo. Digo, ay, Dios mío, ¿y cómo empiezo a componerla? Y empiezo a escuchar. Evidentemente tengo muchas cosas aprendidas, Claro. como toda la técnica y como todo eso, que yo digo, ¿qué tengo que hacer? Déjame a mí, que yo me lo guiso y yo me lo como. Me encanta adaptar mi ¿sí? trabajo a la técnica. Sí, me pongo con los técnicos, digo, ¿cómo es el plano? Por aquí. ¿Pero qué te interesa? No te preocupes, María. No molestemos a los actores. Y yo digo, ¿cómo? Digo, no. ¿Qué quieres? Dímelo, si lo voy a hacer yo. Sí, porque lo de trabajar con la cámara aquí, Es eso que requiere tienes que bailar un vals con la claro, cámara. Claro, tienes que tener un pacto con el director de fotografía, con el operador. Y no es lo mismo tener la emoción cuando estás en foco que cuando no. Si tú estás todo el tiempo queriendo tener la emoción, pero nunca estás en foco, un desgaste de energía, una pérdida de dinero. Chiquillo, ¿dónde vas a poner el foco? Ahí, perfecto, pues ahí voy ahí yo y te lo voy a hacer. Y entonces, de repente, hay un placer también como... A mí me queda mucho placer eso. Individualmente, mi trabajo con el técnico. Pero esa mezcla, eso es una fusión. ¿Y a ti no te apetece dirigir? Mucho. Pues eso también tiene que ser una fiesta. Claro, sí. Porque los que estáis muy interesados en la parte técnica, porque claro, atreverse a dirigir es atreverse a meterse a dirigir todo, a ser el mago. Claro, hacer el mago y además ayer justo lo hablaba con un amigo al que admiro mucho y al que estoy animando,
también a que dirija. Yo animo a todo el mundo a que dirija, ¿Ah, pero sí? yo luego me asusto. Pues es que Claro, con también la referencia, la familia que yo tengo, tú dices, qué osada, ¿no? Pero tendré que hacerlo, porque si algo me define es que soy valiente y si no me mojo el culo, ¿qué hago yo aquí? Oye, Y es no que sé, me ¿verdad? apasiona. ¿Qué desayuna y los León? No lo sé, pero sí que... Es que me gusta mucho la profesión. En general, interpretar es lo que más. Porque además sé que yo tengo mi propia técnica y yo sé. Pero luego todo lo demás, la complejidad que tiene todo lo demás, me gusta. Porque como he aprendido trabajando en televisión, he aprendido a Claro, hacer claro, equipo. la tele, es que claro. La tele es un gym, un gimnasio que te puede hacer muy mal actor o muy bueno. Malo, ¿por qué? Porque aprendes a hacer trampas. Aprende a tener emociones de mentira. Aprendes a mentir sobre la mentira. Te vuelves cómoda. Tú dices, ay, llego, hago así, ya estoy triste. Pues ya está, funciona, pues vamos. Claro, porque va además todo no a hay toda tiempo. velocidad, venga, te agradecen que vayas rápido. Claro, y si tú te propones ir al tiempo que vas, con la técnica, con lo otro, y encima cuando llegas haces una buena interpretación, tú estás haciendo un salto mortal triple por encima de una puerta. Si después viene el hijo zurdo, en el que tienes una producción donde tienes tiempo, donde están dedicándose a ti, pues ya el salto lo estás dando muy cómodamente, porque estás acostumbrado a saltar cosas ¿Y muy por altas. qué Rafael Cobos ha tardado tanto tiempo en dirigir? Pues eso digo yo. ¿Qué le pasaba? Pues un poco que yo creo que él es muy inteligente y creo que me consta que tiene muchísimo amor también a esta profesión y que como se le ha dado muy bien escribir, pues prefiere ser generoso y dar lo que él sabe hacer. Entonces, salirte un poquito del plato es arriesgar no solo para ti, sino para todos los demás. Y por prudencia, por educación, Por sueco, porque es sueco. Sí, pero insisto, el comer y el rascar se trata de empezar. Y él ha empezado, yo espero que no, Muy termine. bien, ya te digo yo que va para adelante. O sea, Pero que no, o sea, que dirija y que siga Y que escribiendo. sigas escribiendo. Porque escribe maravillosamente bien y con una profundidad que me gusta porque no lo puedes definir, porque si lo defines lo limitas. Y realmente creo que en esta serie se ponen muchas cosas encima de la mesa, en la que deja unos huecos, en la que el espectador tiene una libertad absoluta para identificarlo y colocarlo dentro de su propio mundo. Tijan, de verdad, que es que eres arrolladora. Eres arrolladora. Tengo mucha energía. Claro, y escribes una entrevista y digo, no sé lo que he escrito. María amor. León, muchísimas gracias por venir. Nos has llenado de esta fuerza que tienes tú. Ya voy a subir mi Romero a redes para ver cómo te lo voy a poner. Vamos a hacer ¿cómo voy? Sí, Dame, porque me da. Esto veo ahí que. Igual fíjate que me gustaría hacerte un regalo y regalarte un romero plantado por mí. Oye, sí, porque además a mí eso sí, pues sí. Y para que las dos podamos hacer este ritual, que como de todos los que me invento, este no está inventado por mí. Y este es que yo he escuchado a mi madre toda la vida y es muy sevillano, muy trianero. Quemar romero y decir romero, romero, que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Ah, qué bueno. Bueno, vamos. De verdad, vete ya, porque es que no puedo más. Te adoro. Ha sido tremendo. Muchísimas gracias, María León. A ti, amor. Seguimos en la script. Yo voy a tener que parar a que me dé el aire. Muchas gracias. Seguimos. Y seguimos en la script con una actriz que estrena esta semana película, que es Patricia López Arnaiz. Patricia, bienvenida. Muchas gracias, María. Bueno, estaba diciéndote que eres de Vitoria, Soy de Vitoria. que es una ciudad en la que siempre hace frío, ¿o ya no? Pues está cambiando el asunto. ¿Está cambiando? Sí, yo... O sea, no me puedo creer que Vitoria... Sí. O sea, los inviernos de antes, yo tengo o sea, el invierno era nieve, Claro. semanas de nieve, y hay algo de la infancia de que tú te acostumbras a unos ciclos y ahora hay inviernos que no nieva y te quedas como con algo pendiente, llega la primavera y se te queda algo ahí por... O sea, yo me acuerdo una vez que fui, una de mis hermanas vive en Vitoria, y fui a un festival de Berlín, y cuando primero pasé por Vitoria y nevaba más en Vitoria que en Berlín. A ver, sigue haciendo mucho frío, ¿eh? Heladas mañaneras y todo eso, pero está cambiando.
cambiándose, ¿no? Tampoco. Está cambiando. Sí. Bueno, Patricia, vienes a presentar, bueno, a hablar de una película, de estas películas que, como el año pasado pasó con Alcarràs, o sea que es maravilloso que Berlín se esté convirtiendo en esta lanzadera. 20.000 especies de abejas es la película de... Es que a mí a veces me sabe mal decirlo del debut porque Estíbaliz Urresola hizo Cuerdas, o sea, es una directora que viene con mucha potencia, y esta es una película sobre una niña trans que no se reconoce, tiene disforia de género, y el grupo de mujeres, su madre, su abuela, su tía abuela, que la rodean. ¿Cómo ha sido esta experiencia? O sea, ya la ha rodado, habéis recogido premios en Málaga, tú, Sofía, la protagonista, en Berlín, me dices también que en Hong Kong. ¿Cómo estás digiriendo esta película? Pues es que los procesos de digestión son raros, ¿no? Porque son procesos muy largos la inmersión realmente en la película es en el momento de rodaje y todo el previo y toda la preparación, y ahí es para mí la experiencia de la película. Y luego ya pues pasan, que esta vez para mí ha sido rápido realmente, no sé cuántos meses han pasado, lo rodamos el verano pasado. El verano del 22. El verano del 22, o sea, que yo además es una peli larga, compleja, yo creo que para montar pensaba que iba a ser muy complicada porque había mucho plano secuencia, mucho material, entonces yo pensaba que esto iba a ser más largo, pero al final supongo que los festivales y esas agendas son las que marcan y aprietan. Claro, total, sí, o sea, que creo que ha sido el Estíbaliz caso. ha debido acabar zumbada para llegar a Berlín. Sí. Y entonces siempre te llega como ya cuando has soltado, ¿no? Has soltado mucho, entonces ahora empieza como otra nueva vivencia, que es todo este momento, ¿no? Entonces, pues viviéndolo con alegría y con sorpresa, un poco lo que me pasó con Anne, son películas que para mí en el rodaje ya tienes la sensación de que va a salir algo bonito, hay algo que se ve en rodaje, ¿no? Y yo lo veía, pero luego pues la justicia divina a veces funciona y otras no, y no sabes lo que puede pasar, ¿no? Y en este caso fue sorpresa, ¿no? El momento de Berlín, y muy emocionante. Realmente ha sido muy bonito por, no sé, acompañar y ser partícipe de óperas primas, en el sentido de primer largo, sí, lo que dices, porque este tiene muchísima experiencia en cortometrajes, y cortometrajes muy reconocidos y con un lenguaje y una autoría muy... O sea, de mucha calidad, o sea, ya muy directora, pero era su primer largo, y un largo es diferente, ¿no? Entonces, claro, es como un tráiler que ha llevado ella, que es una jabata, y hay algo muy bonito de la justicia divina cuando funciona en casos así, ¿no? Que no hay una maquinaria tan... Es una película que a mí me parece que es muy milagrosa porque habla de la infancia trans, que desde un punto de vista... desde tantos puntos de vista, pero todos tan emotivos, todos tan íntimos, no emotivos en el mal sentido, sino tan íntimos, tan auténticos, es incuestionable porque hay una niña trans, pero todo lo que hace ruido es lo que rodea a este grupo de mujeres, su madre, tal, que están lidiando con su vida y lidiando con la disforia de género. ¿No teníais, os preocupaba que hubiera un ruido social en torno al tema? Que hubiese polémica luego. Sí. Yo creo que, sí que había pues un imaginar que podía pasar. Al final es un tema que está muy de actualidad y que genera mucha crispación también, y que hay... creo que estamos en un momento en el que, pues con el tema de las redes y tal, parece que ha habido como un despertar del odio y de la hostilidad, y ¿no? Como que el debate todo el rato está en una crispación y en un... Que pues sí se pensaba en ello, claro, sí. Pero de todas formas es eso, yo creo que es una película que habla de mucho más. O sea, que habla mucho de la identidad, por eso no solo se queda en el tema de lo que le está pasando a la niña y a la familia con lo que viven a través de la niña, sino lo que a cada una le está pasando en su vida, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la identidad y mucho que ver con la identidad en la vivencia de la mujer. Sí. ¿No? Pues desde Itziar Lazcano siendo mi madre, sus renuncias, lo que ella tuvo que vivir con su marido, con su profesión, con sus sueños, la tía, mi personaje, para mí ha sido el personaje más complejo que he hecho,
Es una madre de 3 niños en mitad de una separación. Claro, decían... había una cosa de la transición que decían que había que arreglar un grifo mientras salía agua, que me parece una imagen muy bonita, no de la política, sino de lo que es la vida, ¿no? Total, O sea, sí. Es como una huida hacia adelante, ¿no? Estás como... Y ella está en un momento muy crítico, precisamente pues, por la separación, por lo que supone eso para los hijos, para la nueva gestión y logística económica, de tal, la profesión. Hay algo que... También está su crisis profesional, que al final está muy vinculada a algo existencial, que tiene que ver con su propia identidad, porque ella es una mujer que en el fondo se siente escultora y que a través de la escultura se realiza y se siente a sí misma, ¿no? Y cómo, claro, la profesión de repente se empieza a ver cercada por la situación familiar de la separación. Como pasa siempre en el caso de las mujeres, madres, ¿no? Que la profesión siempre se tambalea tocada, sí. En el momento que hay niños, ¿no? Que es una situación muy confusa, ¿no? Y que produce mucha tensión. Y yo creo que en esta película Estíbaliz, ella tenía esta idea desde el principio, o sea, hablar como antes me decías, esa especie de tronco interno de las herencias de las mujeres. Eso es, sí, o sea, para ella es una colmena y algo que para mí es... O sea, es la colmena de las 20.000 especies. Eso es, ahí tenemos las 20.000, ¿no? Creo que ella tiene mucho talento para que el tema, al final no haya un tema único en la película, porque tiene la habilidad de escribir y de dirigir y de pensar la historia de una manera muy orgánica, muy cerca de la realidad. Y la realidad es que si hoy estamos aquí X personas, a mí me pasa algo contigo, me pasa algo con no sé quién, esto me puede recordar tal movida, ¿no? O sea, la realidad está llena de estímulos y de información que está pasando. Y ella cuando escribe así. Entonces, cada personaje tiene una vida ya... O sea, la directora Esti te da tanta información y está contado en sutilezas, que yo creo que es una peli que se puede ver varias veces por eso, porque hay sutilezas que te están contando cuál es la relación de este personaje con este personaje, cómo esa relación le ha afectado en lo que le pasa con otra cosa. Una familia, claro. Una familia. Lo que es una familia. Eso es. Y entonces están como todos esos vínculos, pues como en una colmena, ¿no? Los roles, como todas, hay una interdependencia, como una constelación, ¿no? Cuando a una le pasa algo, cómo las demás se ven afectadas por eso, ¿no? Y cómo al final el personaje de Coco, de la niña, lo que sirve es un poco como de detonante para que las demás vean qué les pasa con su identidad, con quiénes son, ¿no? Y ahí está lo que hablamos del linaje, que Esti habla mucho de la vergüenza. Por ejemplo, mi personaje, el tema de la escultura, lo que vive con su vocación y con lo que ella se identifica, está totalmente impregnado de lo que la vergüenza de su madre, la renuncia de su madre. Pero qué fuerte la vergüenza. ¿Por qué las mujeres, o sea, por qué la vergüenza es un tema central en el mundo de las mujeres? ¿Por qué crees que es así? Bueno, porque es una herramienta de control. O sea, yo creo que la vergüenza y la culpa, ya podemos irnos a las interpretaciones para mí equivocadas de los antiguos testamentos, ¿no? La idea de la manzana, del pecado, ¿no? Que yo creo que ahí pues, se ha hecho un abuso de esas imágenes o de esa simbología para mantener el orden en el que la mujer es una servidora. Totalmente. Es una servidora. Entonces la vergüenza y la culpa es esto, es cuando el verdugo ya está instalado dentro, ¿no? Ya no tiene que estar fuera nadie marcándote los límites, sino que ya estás programada para ponértelos tú, ¿no? Totalmente. O sea, qué interesante, ¿no? Porque vivimos en una sociedad tan simplificadora y a mí me parece maravilloso que sea el cine el que nos está planteando... En el tema de lo trans es que me parece increíble, esta película me parece sanadora, porque lo que te está diciendo es lo que pasa realmente y cómo es necesario acompañarnos. Total. ¿No? En ese sentido. La verdad es que yo veo tu carrera y alucino. O sea, porque fíjate, me recuerda a la de Cate Blanchett en el sentido de que vas haciendo películas que van siendo muy relevantes, con temas que digo, madre mía, bueno, o sea, desde La peste, ¿no? Que era una pintora en el siglo XVI que tenía que firmar con el seudónimo de su padre.
¿Cómo ves tu carrera? ¿Cómo te ves tú ahora mismo? ¿En qué momento estás? Pues no lo sé, la verdad. Es que no la veo, o sea, si ahora me paro contigo y sí que, o sea, yo me siento muy afortunada porque cuando te llegan proyectos así, ¿no? Y no te ves en la tesitura, que hay momentos en los que sí, que igual hay, o bueno, hay proyectos que te pueden interesar por diferentes motivos, ¿sabes? Igual pues porque vas a aprender algo nuevo, o porque vas a trabajar con alguien, o porque quieres practicar X cosas, pero igual no te apasiona tanto, ¿no? Pero me siento afortunada en el sentido de que en general me han llegado proyectos que realmente me han parecido muy interesantes. Entonces, sí que me siento que ahora mismo estoy en un momento, gracias a la buena suerte que estoy teniendo, de que tengo ganas o sea, como que me apetece tener algo que contar, ¿sabes? Algo que a mí realmente me parezca que aporta algo, ¿no? O que me resulte interesante. Pues eso, sí, como... Pues Es que eso, todas, o pues... sea, yo veo tu carrera y pienso, bueno, además que eres una actriz vasca que hablas euskera, que Ane era una película en la que era una historia de una madre y una hija, una niña que se estaba yendo por la justificación del terrorismo, que es como un poco lo banalizaba, y su madre, que era una mujer de clase obrera, ahí estaba aguantando toda esa realidad. Tienes un Goya por ese personaje, también has ganado, bueno, Intimidad, que es también una serie potente, y dices, pero bueno, qué ojo político. Sí, eso te iba a decir, me estoy dando cuenta ahora. O sea, que en el fondo he hecho muchos personajes que hablan de la realidad de las mujeres desde esa mirada, ¿no? Feminista, de ver qué es lo que, bueno, a dónde nos empuja la sociedad, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Y la verdad es que son personajes que sí, me conmueven mucho, me atraviesan, ¿sabes? O sea, precisamente eso, pues La peste, el personaje de Anne. Bueno, La peste fue muy heavy Intimidad. porque a mí me recuerda siempre, o sea, el cine vasco, yo tengo la teoría de que los Garaños, los Moriartys, que tú trabajaste en 80 días, que es Sí, una película sobre el lesbianismo de señoras, que es maravillosa, sí. ellos han dado o sea, con su masculinidad han hecho un enfoque, es como si hubieran puesto a Euskadi a hacer las paces consigo mismo y con los demás. Sí, sí, sí. Yo creo que han despertado mucha estima y mucha ternura. Realmente es que ellos son así, o sea, Sí, sí, son así. personalmente son así. Sí, son personas con las que da gusto trabajar porque generan, pues porque te generan eso, un respeto muy amable, son muy buena gente. Entonces sus discursos realmente es que cuentan desde ahí, son personas amorosas, yo creo, y en 80 días creo que es un ejemplo que te sorprende, a ver, que te sorprende que lo hayan contado un equipo De de chicos, hombres, sí. de chicos, pero tiene una sensibilidad, está contada así muy femeninamente, no sé, Sí. muy bonito. Y tú, siempre preguntamos un poco de dónde sales, ¿no? O sea, ¿tú en tu casa había algún tipo de interés por la interpretación? No, yo vengo de familia obrera, mis abuelos trabajadores del campo, o sea, la cultura y el arte tampoco tenían un lugar, era más entretenimiento, ¿no? No se pensaba en ello como una posibilidad de vida, ni, vamos, en mi imaginario tampoco estaba. Lo que pasa es que yo tampoco me he sentido nunca limitada por el lugar. Tengo amigos, por ejemplo, que dicen, no, nosotros venimos de obreros y obreros seremos, ¿no? Yo realmente eso tampoco me ha calado, entonces me he sentido más libre a la hora de ir haciendo lo que me sentaba bien, lo que me hacía sentir bien y así ha llegado. Me gusta eso, lo de que las cosas que te sientan bien, ¿no? Que Sí. el trabajo te tiene que sentar bien. Pero tú hiciste publicidad. Yo hice publicidad, pero bueno, de estas cosas que de repente pues tienes 17 años y te dicen que tienes que hacer una matrícula para algo y yo estaba más perdida y yo no sabía qué quería hacer. Siempre la parte creativa en mi vida ha estado en el sentido de que que me gustaba expresarme, pues yo que sé, dibujar, nunca nada bien, pero bueno, pues dibujar, cantar un poco con la guitarra, hacer fotos, yo que sé, diseño, pues me gustaba lo creativo.
Y pensé en su momento Bellas Artes, así, por un poco dentro de la lista, ¿no? De, a ver, yo quería seguir estudiando porque ahí sí que había algo como que sí que te viene de herencia, de que tú tienes la oportunidad y tienes que ir a la universidad. Fíjate, eso es lo de tienes la oportunidad, claro. Claro, que no la han tenido antes en mi familia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay que ir a la universidad y pensé en Bellas Artes, pero a mis padres les dio un poco de miedo y entonces dije, venga, pues pensé, a ver, pues algo que mezcle creatividad con algo más ideas, porque no tienes ni idea. Y hice publicidad, pero vamos, salí de allí. ¿Y no qué aprendiste en publicidad? Porque también cada materia, ¿no? Tiene su enseñanza. Sí, total. Pues mira, yo me metí en publicidad realmente porque no sabía lo que era la publicidad. O sea, una vez que la descubrí dije, este no es mi sitio. O sea, mi sentido vital no va por este lugar, por esta herramienta. O sea, descubrir... Mira, una de las asignaturas que más me marcó, que de hecho era una optativa, mucha gente de clase no la hizo, era opinión pública. Y estudiábamos ¿cómo se dicen? Las campañas electorales de Estados Unidos de X año. Ah, qué interesante. Súper interesante, desde el punto de vista de la publicidad. Entonces, cómo se genera la opinión pública, ¿no? Y lo que ves es cómo en la política, como hoy por hoy en muchísimas cosas, el marketing y el generar la imagen que deseas para generar una opinión pública o para generar unas necesidades o tal, bueno, hay técnicas súper estudiadas y súper desarrolladas que sirven para manipular a la gente. La publicidad es manipulación. Entonces, yo de repente, si cogí publicidad era porque yo pensaba en los anuncios son guays, ¿no? Como rollo videoclip. Y como más en el audiovisual, yo creo que ahí ¿no? Como lo creativo y tal, pero de repente descubrir la manipulación en la que vivimos fue muy iluminador. Fuera, yo no quiero esto. Y entonces sí. te vas, ya te centras en la interpretación. No, ¿qué va? O sea, la verdad es que me siento feliz de que haya sido así. Bueno, lo que me ha tocado que sea así, ¿no? Yo salí de allí súper perdida en el sentido de que había estudiado, llevaba toda la vida estudiando, acabas de estudiar y ese es como ese momento que yo recuerdo que me sentía como una mota de polvo suspendida en el universo, de que no sabía muy bien hacia dónde ir, ni qué hacer, ni nada, pero tampoco me preocupaba. Entonces yo me dediqué a vivir la vida, o sea, empecé a trabajar de camarera, que ya llevaba tiempo, mientras estudiaba trabajaba de camarera, y lo que buscaba eran experiencias. Me fui a Granada, estuve una temporada haciendo el hippie allí. Granada, es que Granada, me hace gracia los ¿no? vascos, que mira, también los de Granada. Precioso, Granada, por favor. ¿Y qué hacías en Granada? Pasear por las calles, bueno, sacarme el carnet de conducir. Yo cuando acabé la carrera, de hecho hice un Erasmus el último año en Génova, en Italia, que fue el año del amor. O sea, fue un año increíble, no sé, como una vivencia. Yo recuerdo como sentirme capaz de cualquier cosa. O sea, es la veintena, ¿no? Esta cosa de la juventud. El Erasmus es necesario, hay que salir. Sí. A ver, mi Erasmus no fue un Erasmus de fiestas, de sangría. No, este bueno, rollo, no. pero salir mentalmente. Salir mentalmente, irte a otro lugar y de repente redescubrirte a ti desde cero. Porque para mí uno de los grandes descubrimientos del Erasmus fue que yo cuando volví a mi casa, o sea, yo me sentía, ya te digo, estaba inspiradísima. O sea, estaba como ahí en la gracia, ¿sabes? Entonces, no sé, era como una vivencia romántica de la vida, tenía como los sensores, todo belleza. Para mí fue un año de belleza. Entonces, cuando volví a mi casa, a Vitoria, de repente me transformaba otra vez y me sentía otra vez Patricia de siempre. Entonces, volvía otra vez a Génova y me despertaba. Y entonces yo me di cuenta que ahí pasaba algo, ¿no? Digo, ¿por qué yo me siento diferente en Vitoria y en Génova, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, era una cosa como que lo notaba súper claro. Y el descubrimiento es la cosa que cuando tú haces un cambio tan radical, y yo creo que en esa edad, sobre todo, hay algo de que tú llegas a un sitio donde nadie te conoce, nadie espera nada de ti, claro. Y entonces tú puedes ser lo más auténtica que tú te sientes en ese momento. Sin embargo, cuando llegaba a Vitoria, pues al final te rodeas dentro de ese círculo tuyo que ya tiene el personaje de Patricia diseñado, que es el que tú has diseñado también, es como algo recíproco. Entonces yo cuando volví a Vitoria entraba en ese personaje y me quedaba otra vez. O sea, ahí. que iniciaste una nueva vida. Eso a mí me gusta mucho, lo de en una vida hay muchas vidas. Uh-huh. Y es a partir de ese momento en el que decides inventarte vidas sucesivamente. Bueno, ahí lo que experimenté fue la cosa de, ostras,
yo ya llevaba tiempo diciendo, a ver, ¿quién soy?, ¿no? Pero claro, ahí cuando notas tanta... Dices, pero esto es esquizofrenia, o sea, de repente sentirme tan diferente que el mundo es diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí pasó que fui libre porque gracias a no tener una vocación clara, ni a tener, ¿no?, ni querer buscar un trabajo de mis estudios ni nada, pues yo era libre, podía ser cualquier cosa. Entonces, pues bueno, fui a Granada, me fui a sacar el carnet de conducir, era un poco una excusa para hacer algo. Me voy a Granada a sacar el carnet. Claro, es que con lo que me costaba en Vitoria me pagaba allí el alquiler, entonces trabajé, ahorré y me marché a Granada. Entonces fue otro año maravilloso también, imagínate, en Granada, súper, paseando por el Albaicín, todo el día en la calle con mi amigo David, que tocaba la guitarra, y estábamos, pues eso, pues rollo hippie, maravilloso. Y en ese, pues se me gastó el dinero, volví a Vitoria para trabajar y con la idea de volver a irme. Y ahí fue cuando dije, a ver, voy a buscar también... Yo estaba como que me quería ir de Vitoria todo el rato, ¿no? Asociaba a Vitoria con el sentirme encerrada en mi propio personaje, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando empecé con el teatro, que vi un día un cartel de una escuela que abría en Vitoria de teatro, y yo, en esta búsqueda que te digo de quién soy, había pensado, siempre cuento igual, un amigo me decía que las personas estamos compuestas de una parte que es mutable y que va mutando, y que tiene algo de accidental en el sentido de que tú ahora puedes ser muy no sé qué, pero igual dentro de, ¿no?, que cambia a lo largo de la vida, pero que hay una parte que no cambia, ¿no?, que es inmutable. Entonces yo decía, en esa búsqueda de quién soy, yo decía, tengo que descubrir cuál es mi parte inmutable, porque eso es lo que soy todo el rato, ¿no? Entonces yo decía, era como que yo buscaba una actividad en la que... o sea, yo pensaba que a través de la actividad que hicieras, a lo que te dedicaras, digamos, tu tiempo, se descubría en ello, ¿no? Como en sentirte realizada en lo que hacías. Entonces, junté como ideas y dije, a ver, ¿yo qué es lo que ha habido en mí toda la vida que yo puedo ver más inmutable, ¿no? Entonces, yo había algo de siempre muy lúdica. Sí. O sea, yo con el teatro he tenido contacto cero en la infancia, nada, pero había mucho de mi manera de estar con los demás y con mis amigas y pues siempre jugando personajes, haciendo el tonto, como muy el play de los actores. Era muy teatral tu manera de estar. Sí, como eso es. O sea, entonces, pero es que esta entrevista me está resultando un taller de identidad. Que me parece muy importante porque entrevistando a intérpretes se descubre cómo las identidades se van formando. Uh-huh. Porque vosotros tenéis vais quitándoos abrigos, personajes, siendo a la vez también un personaje. Claro, es que estás jugando todo el rato con esto. Yo esto lo estoy descubriendo ahora, o sea, porque entonces yo lo que descubrí del teatro fue que cuando lo probé, de repente me vi en un hábitat que no había, o sea, que antes no había experimentado ese placer. A mí me daba placer y había algo... en el entrenamiento hay algo muy de poner conciencia en las cosas, ¿no? De estás trabajando y tienes que poner mucha conciencia en lo que a ti te pasa, qué te mueve, si tu compañero te está mirando a los ojos, qué te está pasando con eso, reconocer qué te pasa con eso, o estar en un espacio y poder estar percibiendo al resto de tus compañeros. O sea, hay algo muy de practicar la percepción y la conciencia, ¿no? Y eso me parecía muy interesante porque me acercaba a esta búsqueda de mí misma, ¿no? Claro. Como ejercicio. Pero ya ahora... digamos que eso fue como el descubrimiento. Luego ya el trabajo, bueno, estoy pasando como por fases diferentes, ¿no? Con el trabajo. Y una de las cosas en las que he pensado últimamente es que a veces cuando trabajo, al ser más libre, porque no es tan importante lo que al otro le pase conmigo, porque no... a mí no me afecta en el sentido de que son personajes que están jugando, ¿no? Yo en la vida real, si hablo con gente que conozco, inconscientemente siempre hay algo de, bueno, de querer agradar, de que no haya mal rollo, de que no hay como un deseo que hace que, bueno, pues que seas más amable, ¿no? Hay algo que te influye. Claro, entonces tú te metes en el personaje de una manera... claro, intensa, porque no hay más libre. No hay una consecuencia. No hay una consecuencia, efectivamente. Entonces soy más libre y últimamente lo que pienso es, coño, igual cuando estoy haciendo personajes, con ciertos personajes soy más auténtica, me lo pregunto, soy más auténtica que en el día a día porque la mirada del otro me pesa menos. Esto es como algo nuevo que me está pareciendo ahora un poco...
y que me parece interesante porque hay un momento en el que si estás todo el rato trabajando, también me ha pasado que he tenido como momentos así un poco de bajarme el fuelle, de que te empiezas como a acostumbrar o a tener como cierta rutina o como un trabajo más, ¿no? Entonces que de repente aparezca alguna reflexión Claro, que te sea un poco sacuda. trascendente, ¿sabes? Que me acerque a lo que al motivo por el que empecé en esto, que tiene que ver el conocerme. Y una persona conocerme. tan pura como tú, porque tienes esa, o sea, pura en el sentido de transparente, de elocuencia, tú articulas muy bien los procesos. ¿Cómo te sientes en los momentos Goya? Claro, porque yo cuando ganaste con Anne, que era un personaje además tan íntimo, o sea, yo decía, qué raro ver era como los personajes que haces son tan puros que cuando luego apareces en estas galas, a mí se me resulta extraño. Como si fuera también tu personaje, Patricia, como diciendo, que un poco asonante. Qué ojo clínico, O tía. sea, me parecía como, No, es que ahora mismo me hurgas en la herida, me dan ganas de llorar. no, 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 no. Sinceramente. No, es que es un tema para mí, es un tema. Es un tema porque, bueno, eso es como una parte que está ahí y que yo realmente mi trabajo no tiene que ver con eso, pero está dentro de la industria. Claro. Entonces, de repente eso llega y, bueno, pues tú estás ahí, tienes que hacerlo. Y yo sobrevivo en el sentido de que estoy allí, posiblemente si no tienes el ojo clínico que tienes tú, que me está sorprendiendo, pues la gente piensa que yo estoy tan normal como una más, pero yo cuando vuelvo de ahí, no te puedes imaginar la factura que pago. No, O sea, ahora mismo, después de Málaga, o sea, yo solo quería volver a mi casa. O sea, solo quería volver a mi casa, ver las nubes pasar y estar tranquila y llevar una vida normal, ¿sabes? O sea, hay algo de, fíjate, además, es que es estas paradojas de la vida. Tú haces tu trabajo lo mejor que puedes, deseas hacerlo lo mejor posible, llegar a ser lo más veraz, que las emociones te atraviesen, que estés, o sea, quieres eso, pero cuando eso tiene éxito, claro, viene lo demás también. Claro. Entonces, luego es que a veces te sientes hasta mal de quejarte, no de quejarte, pero sino de hablar de la sombra de esa experiencia, ¿no? Del éxito, en el sentido de que la gente te felicita y es muy bonito, pero hay un momento en el que quieres normalidad, ¿sabes? Claro, o sea, es como, yo me acuerdo que hay gente, o sea, no sé, Inma Suárez, gente que después o en el pasillo ese que llevan de los Goya a la sala de prensa, que además van pasando por un montón de sitios, los actores, las actrices, y haciendo entrevistas como diciendo, madre, se van a caer en Sí, eso. no. Decía, es como si pasara por un bombardeo. Es que mira, las chicas, las azafatas que te recogen cuando coges cuando el Sí. feroz, es que es tremendo. O sea, yo no soy dueña de mí. O sea, O sea, aparte, es un túnel. yo subo al escenario y explota algo dentro de mi cuerpo que yo no soy dueña de mí. O sea, es como, me entra un nerviosismo, una emoción, un no sé qué, que yo digo, ¿por qué los premios no los recogemos en casa y haces un vídeo? A mí me pone nerviosísima eso. Entonces, hay tal explosión ahí. Encima, cuando estás nominada Qué horror, y dicen claro. el nombre en el momento, de verdad, hay algo que por mucho que tú racionalices, a ver, esto es lo que es, los premios son lo que son, tú racionalizas, pero da igual. La situación de cómo se diseña todo es para que, si yo, por mi manera de ser, entonces yo salgo y en Los Feroz me pasó, o sea, haces el discurso que no sabes quién está hablando porque estás súper nerviosa y cuando salgo hay una azafata, una chavalica que te está esperando y entonces yo empiezo a llorar con ella. Le agarro del brazo y la chavala flipa porque dice, pues estamos, señora, ¿qué le pasa? Y yo digo, es que resulta que no sé qué porque me he olvidado de hablar. O sea, madre mía, es que vas a unos estados que eso te descompensa la química del cuerpo. O sea, yo salgo con esta hormona disparada, esta otra no sé qué, el cortisol no sé cómo, y luego me puedo pasar pues no sé cuánto tiempo decrépita. Ostras, o sea, que yo, Con porque yo siempre depresión. pienso, ay, qué horror, qué mal lo tiene que estar pasando. Y Sear Ituño, que yo me encantaba, digo, bueno, y dices, no, o sea, que casi es mejor que no ganar. Lo pasas mal en cualquier caso, o sea, lo pasas mal, quiero decir. Es que, a ver, y te alegras mucho por el premio. O sea, que esto no sirva para que no me den premios, pero... Sí, porque yo creo que estás mandando un mensaje. Un mensaje de no me deis premios nunca mal porque me muero. No, yo creo que es interesante también hablar de esto porque hay una idealización de todo el mundo de los actores y de las actrices con nuestros vestidos de marcas que jamás tendremos y que
y esos cochazos que jamás tendremos y Sí, no porque dejamos... el vestido hay que devolverlo, el Claro, cochazo o sea, lo pone es el patrocinador. no deja de ser un soporte publicitario para las marcas. O sea, yo no sé, o sea, yo sé cómo me afecta a mí personalmente, no he hecho un estudio porque a veces digo, ¿hasta qué punto la industria necesita esto para sobrevivir? Porque claro, también, igual es que la industria también necesita que haya festivales, que haya todo este porrón pompón para Hombre, que... en lo que a mí respecta, que estoy en Los Feroz, te puedo decir que los festivales y los premios son importantes para eso, hablar de las total. películas. Sí, la cosa para es- hablar. Totalmente. La cosa es qué forma tienen. Sí. O sea, es la forma. Yo, por supuesto, eso lo veo clarísimo. De hecho, en Los Feroz, o sea, doy las gracias a los periodistas porque es real. O sea, es ahí donde la gente, Claro que- oye, he oído esta peli, no sé qué, es cómo se hace conocer. Claro. O sea, eso está clarísimo. Pero es como todo, Siento el como el disgusto, empaque, pero- es como el envoltorio, Sí. ¿sabes? Entonces, no sé, Sí, yo la lo vivo... alfombra roja es dura, Las es- alfombras rojas, el que sí, hay un momento que es muy difícil estar anclada ahí y yo antes de dedicarme a esto en mi vida he ido haciendo como mi propio proceso para con la imagen, ¿no? Con mi feminidad o con, ¿no? Toda esta movida, entonces vas como dando pasos y vas avanzando y de repente he llegado aquí y no sé si he dado pasos para atrás, ¿no? De repente estás participando en cosas que no tienen que ver conmigo, cero, pero yo, claro, yo al principio sobre todo era como, yo quiero ser una más. Yo no quería pegar el cante de, esta es nueva, acaba de llegar, no tiene ni idea de cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo quería también llevar mi vestido, mis tacones y pasar desapercibida en ese Claro. aspecto. Pero estoy tomando conciencia cada vez más, bueno, en el fondo es como vas experimentando y viendo si te familiarizas o no, qué factura pagas, cuánto puedes aprender para estar mejor o qué puedes cambiar, pero lo que sí tengo claro es que los nervios, o sea, que hay algo químico que pasa con toda esa parte que a mí o sea, que paga un precio... Jo, sí. pues me parece súper interesante que lo digas, porque Mm. yo creo que eso también es una parte oscura del cine, de las series que no conocemos y que crea mucho dolor, ¿no? Sí. Hay fragilidad humana. Hay fragilidad humana y yo creo que realmente mucha de la gente que estamos allí, hay gente que se siente cómoda, pero hay mucha gente que yo creo que no, que hay un nerviosismo que se genera ahí que lo pasas, o sea, que yo creo que realmente hay o sea, que porque por otro lado da esa imagen del mundo de los actores y de las actrices que parecen personas diferentes, ¿no? Y todo esta mitomanía y el fanatismo y todo esto. Y en el fondo yo dices, pero si soy igual que tú, si la cosa es que si a ti te ponen este vestido, te ponen no sé qué, no sé cuántos, bueno, pues yo me dedico a esto, tú te dedicas a lo otro, o sea, hay una idealización que se construye mucho con este show, con Sí. toda esa parte del glamour y tal, que también es una idea equivocada para la gente, ¿no? Y sobre todo para la gente joven y... Entonces, bueno, no sé, creo que es... Bueno, vamos sí. a dejarlo aquí. Sí, venga. Os recomiendo muchísimo que vayáis a ver 20.000 especies de abejas, que es una película muy compleja sobre los niños trans, sobre las mujeres, sobre la familia, por qué no están los hombres metidos en esas decisiones. En fin, es una película muy compleja. Patricia López Arnaiz, es que lamento decirte que te vamos a tener que ver, vas a tener que estar en los premios este año. Este año, güey. Claro, o sea, ya te digo yo. Pero si es que esto es una fricción, si Ya yo estoy te digo. encantada, pero claro, dices, ¿cómo lo vivo? Igual, Te veré en igual me las ves en alfombras. chándal, igual la idea Oye, es esa. No, Decathlon. A mí me parece que ¿No? sí, Decathlon sin Decathlon. que nos paguéis nada, que es donde queremos estar. Muchísimas gracias, Un Laments placer. Manos, que oye, que ha sido, sí, me estoy un poco helada. Sí. Una experiencia total, la película y entrevistarte. Un placer. Muchísimas enorme. gracias. Y Gracias a nosotros ti. volvemos la semana que viene.